Mezcla Noticias. Estamos de regreso, amigos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. 8 de la mañana con 3 minutos. Y efectivamente ya estamos en nuestro espacio de entrevistas. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestros nexos directos que están habilitados, estimados amigos. Ya los conocen. El 278-1876 y el 0959-669191. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado. En este caso vamos a hablar, estimados amigos, sobre el tema de resultados del toque de queda, sobre la implementación de medidas de seguridad que el Estado ecuatoriano está ejecutando en nuestro territorio. Y para eso vamos a conversar con Mario Pazmiño. Él es exdirector de inteligencia del Ejército y experto internacional en seguridad y defensa sobre la situación antes mencionada. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mario? Un gusto saludarle. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Oficialmente hoy ya el país sobre todo finaliza el toque de queda en estas 4 provincias de Ecuador para hoy 30 de marzo. ¿Qué resultados para usted les deja como perspectiva la primera ejecución contundente, como lo ha calificado el gobierno nacional, en este toque de queda que se diferencia a otros precisamente por los resultados? Yo creo que hay que ser muy crítico con relación a los resultados que ha obtenido el gobierno. Eh, Primero, hay un impacto inmediato que es alto, indudablemente, por el control territorial y la coerción estatal. Y esto se debe a que en cifras tenemos cerca de 1.086 personas detenidas durante las diferentes jornadas del toque de queda. Hay un decomiso de 51 armas de fuego, 86 armas blancas, 150 motocicletas, 76 vehículos recuperados. Hay detención también de algunos objetivos de valor, pero sin especificar los nombres de los cabecillas más importantes. Y ha habido un despliegue aproximado de 65.000 hombres a nivel nacional de Fuerzas Armadas para poder cubrir este toque de queda en los estados de excepción. Eso por un lado. El impacto sobre el impacto sobre el crimen organizado ha sido limitado estructuralmente. No es un impacto que ha afectado las estructuras del narcotráfico. Como economías ilegales, sí han sido golpeadas fuertemente con estos últimos bombardeos que se han hecho especialmente para la minería ilegal. Pero las estructuras delictivas han migrado. Se generó una migración delictiva hacia la serranía ecuatoriana, porque era muy lógico si es que el Estado ecuatoriano había hecho un anuncio de que en 15 días iba a comenzar un toque de queda y varios estados de excepción que se iban a repetir, pues lo lógico era que esas organizaciones delictivas salgan de las zonas y puedan pues ir hacia lugares mucho más amigables, si cabe el término decirlo así, para evitar y precautelar su integridad. Los barrios que fueron intervenidos, la mayoría se encontraban vacíos, no estaban gente de las organizaciones delictivas y en definitiva lo que estamos viendo ahí es que hubo, sí, una presencia importante que marca una percepción ciudadana positiva, pero indirectamente existe también una realidad, y la realidad es que no pudimos eh, tener la sorpresa para poder intervenir y capturar a la mayor cantidad de cabecillas y estructuras delictivas. Y esto, usted ya nos daba un ejemplo de cuáles son factores que de pronto no favorecieron. Es decir, el Estado debió a lo mejor actuar de forma sorpresiva, sin tantos anuncios y expectativas de que se iba a realizar el toque de queda.
pero esto también no iba a conllevar de pronto a que caigan personas que no estén relacionadas con el crimen organizado, en vista de que se usó el término en guerra avisada, no mata soldados, doctor. A ver, yo creo que no, por lo siguiente, porque creo que los organismos de inteligencia tienen claramente clasificadas las estructuras delictivas. Y cuando tienen claramente clasificadas las estructuras delictivas, no puede haber equivocación con relación a detenciones que no corresponden. Ujú, Más bien, yo creo que perdieron una oportunidad importante para poder, pues, tomar el control de ciertas áreas que son denominadas santuarios, los microestados delictivos, y también, por otro lado, poder capturar a cabecillas de diferentes organizaciones. ujú. Eh, Solo en cuestión de armas se captura una pequeña, yo diría casi mínima cantidad de armas de fuego. Estamos hablando aproximadamente para hacer 51 armas de fuego a nivel nacional. Entonces, eso no representa verdaderamente el potencial que tiene el crimen organizado. 86 armas blancas. O sea, este resultado es mínimo comparado con las armas que tiene el crimen organizado. O sea, no hay afectación en sí. 150 motocicletas, 76 vehículos recuperados, la mayoría de ellos por andar sin cascos o por andar sin los papeles correspondientes. Entonces, no hay un impacto verdadero contra el crimen organizado. El crimen organizado, pues lo que dije inicialmente, mutó, se trasladó hacia otros sectores y se generó el famoso efecto globo. Y actualmente está, entonces, ¿cuál sería, doctor, bajo su experiencia, la medida que debe tomar el gobierno nacional en los próximos toques de queda? Porque seguramente se van a incluir más provincias y seguiremos los toques de queda, doctor. Yo creo que está la estrategia completamente equivocada. Hay que utilizar una estrategia que se llama estrategia eh, inversa del eh, doble cuello de botella. Es sumamente sencillo y eso es lo que se tendría que aplicar aquí. Razonemos esta estrategia rápidamente para comprender. Primero, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que resguarda y protege el crimen organizado? El crimen organizado resguarda, protege los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos, porque por ahí sale la droga. Entonces ellos van a tratar bajo todo aspecto de controlar y mantener esos puntos. Exactamente igual, es lo mismo que está pasando en la minería ilegal. Zonas que son controladas por esas personas porque necesitan esos recursos. La estrategia inversa del doble cuello de botella quiere decir que el Estado entra a esos lugares y comienza a hacerles la vida imposible ahí. Generalmente en los puertos, quien controla es el crimen organizado. Tiene desde la entrada, las bodegas, los patios donde están los contenedores, los mismos operadores de carga, todo tiene claramente articulado. El Estado, el momento que entra allá y comienza a tener mayor control, mayor presencia, una presencia disuasiva permanente ahí, le va a hacer a estas organizaciones casi imposible trabajar. Y cuando el crimen organizado no puede trabajar con comodidad, busca otros lugares por donde continuar saliendo. Esto es lo importante. O sea, esa misma zona que es positiva para el crimen organizado se transforma en una zona negativa y en una zona de alto peligro para el crimen organizado. Eso es lo que se llama doble cuello de botella inverso. Y eso es lo que se tiene que hacer nada más. Doctor, y considera que de pronto estas estrategias, ¿por qué no fueron consideradas antes por el gobierno nacional? Hablando también porque ellos mencionaron de que contaban con el respaldo de inteligencia incluso desde Estados Unidos. Y todos sabemos de que cuando nos hablan de las fuerzas militares de Estados Unidos de inteligencia,
por los antecedentes en otros países ha sido exitoso, pero ¿por qué en esta ocasión no se ha sentido entonces todo ese contingente, ese respaldo para dar golpes contundentes, como es lo que estábamos hablando, doctor? A ver, lo que estamos viendo nosotros son operativos y golpes en los cuales participa Estados Unidos con inteligencia, tecnología, pero son golpes de impacto, nada más. No son golpes que perduren, pero o que se proyecten. Yo lo que estoy hablando al momento son acciones que le permitan al Estado retomar el control de las zonas críticas o estratégicas para desde ahí evitar que el crimen organizado conceptualice o considere que esas zonas son apetitosas para el crimen organizado. O sea, son zonas que le facilitan continuar operando al crimen organizado. El punto aquí es si dejamos esas áreas que acabo de mencionar, pues libres del crimen organizado y no le damos la importancia del caso y seguimos haciendo operativos en la frontera, destruyendo campamentos, destruyendo campos mineros ilegales, etcétera. Eso el crimen organizado lo supera rápidamente y busca otros campamentos. Pero si es que verdaderamente queremos destruirlo, es necesario cambiar a esta estrategia que estoy manifestando. Son las 8:15 minutos, doctor. Voy rápidamente con una mención y también quiero consultarle lo que está ocurriendo en las fronteras con Colombia. Atención, amigos, comprar tu casa y pagar tus deudas se puede. Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos en un amplio diálogo a esta hora de la mañana con el doctor Mario Pazmiño, él es experto en temas de seguridad y estamos hablando sobre el resultado del toque de queda que se han aplicado por 15 días en 4 provincias y que finalizó oficialmente hoy. Doctor, en las fronteras con Ecuador y Colombia también hubo intervención militar precisamente para estos objetivos criminales. Trataban de buscar a grupos comandos de la frontera de Jonathan Tole, alias el Mono Tole. Pero esto ha generado también la crítica internacional, porque según The New York Times, el medio internacional de Estados Unidos, califica de que una de estas haciendas atacadas no pertenecería al grupo criminal y pone en tela de duda de que los objetivos que fueron atacados con explosivos incluso no estarían siendo del todo revisados con inteligencia para ser claros y precisos al crimen organizado, sino también han caído justo por pecadores. A ver, el New York Times entrevistó justo cuando estaban recopilando información con relación a esta operación que se dio ahí. Yo había manifestado claramente de que el New York Times, cuando hizo esta investigación, debía de haber considerado los siguientes aspectos. Primero, hay una franja fronteriza de seguridad de 40 kilómetros. La instalación que están hablando y que fue bombardeada por el ejército ecuatoriano está dentro de esa franja de 40 kilómetros. En esa franja de 40 kilómetros no puede haber instalaciones o viviendas que no estén autorizadas. Eso por un lado. Por otro lado, hay cotejamiento de información de inteligencia policial, de inteligencia militar, de inteligencia de Estados Unidos para realizar una operación en un blanco que a estas organizaciones les permitía saber que se estaba reuniendo allá grupos de los comandos de la frontera para seguir delinquiendo en el sector. El momento que intervienen y destruyen estas edificaciones, hay tres organismos de inteligencia que diferentemente analizan y determinan que es un objetivo. Un periodista del New York Times dice que no es un objetivo. Discúlpeme, yo creo a los tres sistemas de inteligencia diferentes antes que a una sola persona
que dice que no. ¿Y por qué digo que no lo creo? Por lo siguiente, porque los señores dicen que es una granja lechera y una granja porcina y avícola. Bueno, algo así más o menos. Ujú. Y que destruyeron todo eso. Pues la pregunta que yo le hago al New York Times es la siguiente. En una granja porcina o avícola o en una granja lechera, ¿usted tiene allá fusiles y tiene allá munición? Si me dice que sí, entonces el operativo está mal hecho, pues. Pero si en esa granja existían fusiles como existieron y capturaron, entonces es un objetivo rentable para Fuerzas Armadas. Además que la justificación, doctor, que el New York Times recopila como evidencia para certificar de que efectivamente es una granja lechera, son documentos que, según alega, legalizan la compra y también decía el periodista para la entrevista con Ecuavisa de que él pudo conocer hasta el valor en la que compraron la hacienda, etcétera. Pero eso no quiere decir, bajo la perspectiva de cualquier ciudadano, más allá de los expertos en seguridad, que cualquier espacio terrestre pueda prestarse precisamente para el crimen organizado. Así sea legal o ilegal, el crimen organizado sabe operar, doctor. A ver, si es que compraron una propiedad en la frontera y está dentro de los 40 kilómetros que son la zona de seguridad, pues ¿a quién compraron esa propiedad? Porque eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es el que tiene que dar la autorización para eso. Y si no hay eso, pues todo tipo de compra o lo que usted quiera considerar no es legal, Ujú. porque ese es un delito. Comprar una propiedad en el límite de frontera no está autorizado. Claro. Doctor, pero una de las desventajas que se podría decir por parte del gobierno nacional es de pronto la falta de respuesta inmediata. Porque si hubiéramos tenido una respuesta como la que usted nos menciona por parte de la vocería oficial, yo creo que este rumor o se hubiera eliminado en cuestión de minutos. Pero según el New York Times, no tuvo una respuesta por parte del Ministerio del Interior hasta luego de unos días que ya el ministro se pronunció. Pero no fue el ejemplo claro como el que usted lo acaba de decir, ministro. La comunicación también es importante. La comunicación es vital e importante. Luego de cada operativo se tiene que realizar una rueda de prensa, una información para que todos los medios de la ciudadanía estén al tanto de lo que está sucediendo y de las acciones que se han tomado. Esto es vital e importante. No hay que dejar pasar para que luego algún medio de comunicación, algún periodista interprete desde su óptica, pues, lo que fue un operativo militar. Por eso digo yo, es necesario que el sistema de comunicación del Ministerio de Defensa y el sistema de comunicación de la Presidencia de la República sean mucho más proactivos para inmediatamente que se hace una operación, pues lo puedan comunicar a la sociedad y a los medios de comunicación. Muy bien, doctor. En todo caso, y ya para finalizar, para su perspectiva, entonces el toque de queda no tuvo el impacto que se anunció o que se requería actualmente en temas de seguridad, que puede mejorarse con nuevas estrategias. Es el mensaje que le quedaría a nuestros oyentes. Yo creo que las estrategias hemos analizado, creo que es necesario orientar los esfuerzos especialmente a la frontera norte y a los centros de salida, que son los puertos. Creo que esto es vital e importante para reducir la capacidad logística y operativa de las organizaciones delictivas. Pero si no hacemos esto, pues el crimen organizado va a seguir penetrando la estructura nacional. Yo creo que ahí está el gran reto que tiene el Estado ecuatoriano. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya Gracias a su ustedes. mensaje en la parte final, por favor. No, yo había primero quería agradecerles por la invitación. Creo que el país todavía tiene que hacer algunos ajustes y el gobierno también. No se puede pensar que en 2 años de administración se quiera cambiar un proceso de 4 décadas de penetración permanente del crimen organizado. Es imposible. Pero creo que el gobierno está haciendo las cosas bien, está tratando de sembrar o dar algunos pasos iniciales sobre lo que es
el concepto de seguridad integral. Sin embargo, pues va a faltar bastante tiempo todavía para poder visualizar esos resultados. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Mario Gracias a Pazmiño, usted. exdirector de inteligencia del Ejército y experto internacional en seguridad y defensa. Sobre la situación de seguridad en nuestro país estuvimos hablando, estimados amigos. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y estábamos hablando también, por supuesto, sobre el resultado oficial ya del toque de queda. Porque sí, así como usted lo escuchó, oficialmente hoy ya finaliza el toque de queda en las 4 provincias. La policía y las Fuerzas Armadas, nos dice el portal de Primicias, realizaron los últimos operativos dentro del toque de queda en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y también El Oro. Esto ocurrió entre la noche del 29 de marzo y durante la madrugada del lunes 30. El toque de queda de estas 4 provincias, que inició el 15 de marzo y duró 2 semanas, deja más de 2.000 detenidos, según cifras del Ministerio del Interior. La medida terminó durante la madrugada de lunes, como lo disponía un decreto presidencial. Aunque inicialmente el gobierno había anunciado que la medida se extendería hasta el 31 de marzo, el ministro del Interior, John Reinberg, confirmó en una entrevista con Teleamazonas que el último toque de queda es el 30 de marzo. A las 5 de la mañana termina el toque de queda, mencionó el ministro. Operativos la última noche del toque de queda. ¿Cuáles fueron los resultados? En Guayaquil, los uniformados intervinieron en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más conflictivos de la ciudad. Realizamos intervenciones focalizadas, ejecutando controles y registros tanto a personas como vehículos, aplicando la estrategia operacional 3D en sitios críticos para disuadir el accionar de las estructuras delictivas, informó la policía. Mientras que en los cantones Naranjal y Santa Lucía, también en la provincia de Guayas, los policías realizaron la detonación controlada y destrucción de un inmueble utilizado para actividades ilícitas. Según un reporte del Ministerio de Defensa de Ecuador y el Ministerio del Interior, entre el 15 y el 29 de marzo, estos han sido los principales resultados a escala nacional, a falta de una noche de restricción de movilidad. Más de 2.000 aprehendidos. Las Fuerzas Armadas informaron de la detención también de 47 objetivos militares. Además, 707 armas blancas y de fuego incautadas, un total de 207 motocicletas y 107 vehículos retenidos o recuperados. El ministro del Interior también había anticipado que el toque de queda no se extenderá en estas 4 provincias de Ecuador, pero detalló que los operativos regulares continuarán en zonas priorizadas. Y es que efectivamente, hoy oficialmente termina el toque de queda, pero eso no significa de que se baja la guardia, como se diría en el argot popular, estimados amigos, para que el crimen organizado diga no, ya terminó y vamos a regresar a nuestras actividades cotidianas en estas provincias. Al contrario, el ministro fue bastante claro en decir que esto les permite seguir en alerta, manteniendo estrategias para poder tener esos resultados exitosos como los han llevado a cabo hasta ahora. A pesar de que existen comentarios divididos, como en el caso de nuestro analista de hoy, que se esperaban otro tipo de resultados con otro tipo de estrategias, pero es cuestión de el desempeño y el trabajo y cómo ejecutan los trabajos cada persona, que es diferente, cada persona piensa diferente y cada persona utiliza estrategias distintas. Y en este caso, el gobierno nacional optó por esta estrategia, una estrategia anunciada, pero para evitar precisamente que caigan personas que no estén relacionadas con el crimen organizado y que después estemos lamentando de que el gobierno actuó sin dar tiempo a que no salga afectada la población civil. Y aún anunciando un toque de queda, estimados amigos, los primeros capturados
fue la población civil por desobedientes, porque no colaboran con su patria. Entonces imagínense si los operativos fueran más contundentes y fueran sin tanta anuncio o propaganda, definitivamente mucha gente caería y precisamente por no respetar las disposiciones del Estado. Porque aún anunciándolas, hubo ese tipo de situaciones. 8 de la mañana con 29 minutos. Estaremos atentos de cuál es el trabajo que van a realizar las autoridades en las próximas horas en la provincia de Santa Elena, porque también estuvo el ministro del Interior, John Reinberg, reunidos con autoridades locales como el gobernador de la provincia, como la Policía Nacional, miembros del Ejército, mantuvieron reuniones de trabajo hablando precisamente de seguridad y estaremos atentos de qué temas se dialogaron. En pocos minutos también tendremos ya la entrevista con el gobernador de la provincia. Hablamos del magíster Javier Negrete, que estará acompañándonos acá en la cabina principal. Y también vamos a consultar sobre muchos de estos temas relacionados a la seguridad. Antes de la pausa, amigos, vamos con una excelente recomendación para ustedes. Paga la pensión alimenticia de forma más fácil, cerca de casa y en tu tienda de confianza. Hazlo desde mi banco de Banco del Pacífico sin ir tan lejos. Además, también puedes hacer depósitos, retiros, pago de servicios básicos, trámites vehiculares y más. Encuentra tu punto Mi Banco en tu barrio y hazlo a la vuelta de tu casa. Mi Banco de Banco del Pacífico.